Lo dijo en la primera hora. La seguridad se ha convertido en la principal demanda de los ecuatorianos. Y desde el periodismo es preciso abordar la problemática con profundidad. A primera hora presentamos Juntos por tu Seguridad, para debatir la crisis y analizar soluciones. 7 de la mañana con 5 minutos, amigos, avanzamos con más de A Primera Hora y en efecto vamos a continuar con nuestro segmento de los miércoles, Juntos por tu Seguridad, para dialogar el día de hoy acerca de las vacunas y extorsiones en nuestro país. Para ello, previamente tenemos una nota de contexto preparada por Denise Salazar. La extorsión en Ecuador aumentó en más de un 65% entre 2022 y noviembre del 2023 y en casi un 400% desde el 2021. Esos son los datos que la policía ecuatoriana compartió con una agencia internacional. Nosotros tenemos un registro, estamos hablando que cuando hablamos de extorsiones, en el 2022 teníamos 1.503 denunciados. En lo que va del año, en el 2023 se han incrementado 5.786, es decir, tenemos un incremento de 285% más. Entonces, dentro de esa, la política del Comando General, hace menos de 15 días, de los policías que se van a graduar, van a salir al eje investigativo y se va a fortalecer, tanto de la DINASED como la UNACE. Pero muy aparte de fortalecer también la institución, tenemos que fortalecer las penas, que eso nos va a permitir más ser contundentes en la lucha contra este tipo de delitos. Si usted es víctima de las llamadas vacunas, se tiene que evitar dar información personal e inmediatamente poner la alerta en la policía. Para hacerlo está habilitado la línea 1-800 delito. Desde el gobierno de Daniel Noboa se planteó ya el Plan Fénix, iniciativa que busca reducir el nivel de inseguridad que aqueja al país. Serio, porque hemos tenido muchos años de desatención, de ponerle solamente maquillaje al problema y seguirlo posponiendo. Ustedes saben perfectamente que en la práctica durante años no hubo contención, estamos heredando muchos problemas de esa falta de contención y queremos que los ciudadanos vayan recuperando de a poco, porque esto es un proceso, la paz. Estamos en guerra para hacer la paz y por eso insisto, tenemos que ser todos una sola fuerza para un solo Ecuador. Según los datos, el mayor número de extorsiones se reportan en Quito y Guayaquil con el 24%, seguido por El Oro con el 18%, Esmeraldas con el 8% y Manabí el 7%. Informó Denise Salazar para Primera Hora. Y bien, tenemos este tema ya sobre la mesa. Voy a dar la cordial bienvenida a Billy Navarrete, director del Comité Permanente de Derechos Humanos, con quien vamos a analizar este tema. Billy, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Buen día. Muchas gracias por la invitación. No sé si de pronto alcanzó a escuchar estos datos en esta nota preparada por nuestra compañera Denise Salazar. Evidentemente es una realidad que en nuestro país los temas de extorsiones y de vacunas como tal han crecido, diría yo, de una manera exponencial en el último año prácticamente. ¿Qué lectura le merece esta realidad que ahora mismo vive el país? Bueno, sin duda es una de las expresiones de la criminalidad más temeraria, en realidad. Y su expansión ha sido muy agudo en relación a poder imponer por medio de la violencia el poder sobre comunidades enteras. Nosotros como organismo de derechos humanos que tiene trabajo en Guayaquil hemos venido registrando este incremento de este tipo de, digamos, control criminal desde el 2019 y se origina en la crisis carcelaria. Es allá donde se comienza a desarrollar una práctica de control criminal sobre las personas que habitan las cárceles por parte de estas organizaciones criminales, extorsionando a las familias para mantener con vida a sus parientes en prisión. Decimos que se origina en la crisis carcelaria y esta a su vez tiene también una génesis, tiene también un origen. ¿Cuál es este? Bueno, el abandono estatal. Ese es, digamos, el telón de fondo. Por eso creemos que la calificación de guerra no es propiamente la calificación adecuada en este asunto. Porque hay un abandono premeditado por parte de la política pública, por parte de los gobiernos en plural, que han dejado que esta situación se descomponga de esta manera y tan aceleradamente.
El hecho mismo de tener este término de daños colaterales en el ámbito de una guerra no es preciso, porque invisibiliza la responsabilidad del Estado y hace que, digamos, la motivación de este desangre social se deba al enfrentamiento entre bandas, exonerando de culpa a la responsabilidad estatal. Este abandono traducido en falta de inversión, falta de gestión pública desde los diferentes ámbitos. Sin duda, de diferente ámbito, sobre todo pensando en el trabajo comunitario que se ha abandonado, especialmente a partir de la pandemia, pero no únicamente posterior a la pandemia. Esto se ha venido desarrollando desde antes en comunidades, en el litoral ecuatoriano especialmente, pero en el resto del país, sin duda, sufrimos de igual forma, y que tiene que ver con la ausencia de, digamos, oportunidades que se les deben de dar, a la cual tienen derecho los jóvenes especialmente, y el trabajo con los menores de edad, que ahora están siendo presa de la extorsión. Son en este ámbito etario donde la criminalidad más prospera, y es donde allí, en ese ámbito, especialmente en el trabajo comunitario con jóvenes, en el trabajo de los procesos educativos con menores de edad, donde tiene que fortalecerse mucho más la política pública. Ahora bien, Billy, yo me quedo con este abreboca y esta primera lectura que usted nos ha dado respecto de la situación de violencia y de criminalidad que vive nuestro país, justamente para abrir en estos minutos un panel, y para ello voy a dar la bienvenida a Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, quien también nos acompaña de manera telemática para también conocer cuáles son sus impresiones a propósito de esta realidad que, como digo, la vive y la sufre nuestro país. Renato, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Belkis Sánchez. Muy buenos días, Belkis. Muchas gracias por la invitación. Hemos podido conocer hasta el momento la lectura de Billy Navarrete, director del Comité Permanente de Derechos Humanos, respecto al origen de esta cruda realidad sobre las extorsiones en el Ecuador. Él ha dicho, esto se origina en la crisis carcelaria, en un abandono premeditado por parte del Estado, la falta de inversión, la falta de generación de política pública en los diferentes niveles para atender las necesidades del país. ¿Cuál es su primer balance? Bueno, al hacer una consideración específicamente sobre las extorsiones, hay que tener en cuenta el contexto en el que vive Ecuador. Como ha mencionado Billy, parte de esta fragmentación, te diría, del crimen organizado dentro de las prisiones, que vino de la mano también con una baja institucionalidad o una baja respuesta del Estado para conocer la problemática, ha generado nuevos mercados criminales, o si quieres, como la ampliación de nuevos delitos que en el Ecuador no estaban tan presentes. Uno de ellos, pues, es lamentablemente la extorsión. En un entorno con alta criminalidad o donde tienes muchas organizaciones criminales presentes en un territorio, es muy probable que esas organizaciones recurran a la extorsión como fuente de financiamiento, como estrategia de control territorial, pero también como una estrategia de promoción de gobernanzas criminales en territorios donde el Estado no ha logrado llegar. Es decir, en estos espacios donde el Estado no logra ocupar territorio, no tiene instituciones, no tiene servicios de salud, el crimen organizado ocupa esos espacios otorgando una estrategia de legitimidad o una especie de control del territorio, de legitimidad de sus acciones a través de la ciudadanía. Entonces la extorsión, en grandes rasgos, te diría, es como una medida que tienen las organizaciones criminales o una estrategia no solo de financiamiento, sino también de legitimización de sus actividades. ¿Hemos llegado al límite como país en cuanto a niveles de criminalidad? Y lo pregunto porque se hablaba en su momento de que todo este hecho, todo este fenómeno está constituido por diferentes fases, y Ecuador iba atravesando poco a poco estas fases o estos niveles. ¿En cuál nos encontramos y hasta dónde más podemos llegar? Pregunto, Renato.
Bueno, actualmente el Ecuador se encuentra con un índice alto de criminalidad, esto de acuerdo al índice global de crimen organizado. El hecho que estemos en el 11º puesto a nivel mundial de criminalidad da cuenta de este alto nivel de criminalidad, no solo desde la perspectiva o la percepción que podemos tener como ecuatorianos, sino cómo se mide el nivel de criminalidad a nivel del mundo. Si es que la situación no se logra contrarrestar en la medida que debilitemos las economías ilícitas, hagamos un mayor acercamiento con la ciudadanía y no desestructuremos a las organizaciones criminales desde las prisiones, como a Billy, que es parte de la problemática, es muy probable que esas organizaciones criminales que las vemos actualmente, que tienen un interés de control del territorio, que son muy violentas, puedan fragmentarse aún más y continuar esos niveles de violencia y búsqueda de control de economías criminales. Entonces, si es que la situación no se detiene como se ha visto actualmente, es muy probable que la criminalidad aumente aún más en los siguientes años. Correcto. Billy Navarrete, quiero trasladar la misma inquietud. ¿Hasta dónde más puede llegar el país en materia de criminalidad? Estos índices en realidad son un poco engañosos. Si bien es cierto, nos permiten como medir de sociedad en sociedad estas crisis de violencia. Hay, digamos, realidades que no son totalmente análogas. Si bien es cierto, nos permiten un poco ubicarnos, y esto, digamos, con mucho digamos, preocupación, pero sí hay que como coger con pinzas estas comparaciones de sociedades que tienen un legado histórico distinto, que tienen culturas distintas, que tienen, digamos, procesos y condiciones totalmente diferentes una a la otra. Creería, a lo que muy bien ha planteado Renato, que este control espacial de las organizaciones criminales ha profundizado también en la convivencia comunitaria de forma muy profunda, de forma muy severa. Los que están extorsionando son aquellas personas con las cuales se ha contado en esas comunidades. No son gente que viene, digamos, de otros lados. Estas personas que están, digamos, ahí extorsionando a quienes los vieron nacer, están generando un deterioro de la convivencia muy grave y muy difícil de reponer en esto. Esta ruptura de la convivencia comunitaria generado por el hecho extorsivo y la violencia como tal, ha hecho que toda, digamos, situación sea parte de una desconfianza que antes no se la tenía, y va a ser muy difícil reponer. Ese tipo de sensaciones tal vez se escapan a los índices, digamos, globales con las que podamos contar y que, digamos, merecen tenerlo también en la vitrina a propósito de la reparación del tejido comunitario que tan necesario es. Correcto. Hasta hace unos días, cuando en este espacio abordábamos la problemática de inseguridad, violencia, criminalidad en nuestro país, muchas de nuestras preguntas hacia nuestros invitados giraban alrededor del Plan Fénix del gobierno y cuánto este podía aportar precisamente para combatir esta realidad. Ahora, a esto, de alguna manera que, bueno, tampoco se lo conoce a ciencia cierta, el alcance, en este caso del Plan Fénix, ahora se suma esta propuesta de consulta popular que ya ha sido enviada a la Corte Constitucional, cuyas preguntas ya les hemos podido conocer de manera general en el transcurso de esta mañana. Son 11 preguntas y en gran medida muchas de ellas tendientes, por ejemplo, a la participación más activa de Fuerzas Armadas en estas tareas, digamos, de alguna manera complementarias con la Policía Nacional, y el endurecimiento de penas en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué lectura le merece a usted, Renato Rivera, la orientación de esta consulta popular con miras de alguna forma a hacer frente a esta realidad de criminalidad y violencia? Bueno, revisando también las preguntas de la consulta popular, 10 de las 11 preguntas tienen una orientación hacia temas de seguridad y crimen organizado.
por supuesto están aprovechando el contexto político. Es más probable que pase una consulta popular en el inicio del gobierno cuando hay cierta aceptación, ¿no? Ahora, sobre el endurecimiento de penas, sobre las nuevas funciones de las Fuerzas Armadas, controles que hacen en vías, en ciudades para armas, es algo que ya está. Las preguntas son bastante generales en el sentido que todavía no está delimitado qué exactamente es lo que van a hacer las Fuerzas Armadas. Si es que te preguntan como ciudadano específicamente, más allá de aprovechar a las Fuerzas Armadas como una medida popular, los gobiernos latinoamericanos hay que definir exactamente qué es lo que van a hacer. Y te pongo esta duda, sobre todo porque una de las acciones en las que se buscaba mayor apoyo de las Fuerzas Armadas es el lavado de activos, por ejemplo. Es que es un delito netamente financiero, económico, que va mucho más allá de las funciones que puedan tener Fuerzas Armadas. Es decir, doctrinariamente las Fuerzas Armadas no están formadas para investigar el lavado de activos y hay que tener cuidado con ese tipo de alcances porque pueden caer en medidas populares que generan muy pocos resultados en la práctica. Por supuesto, generar mayores controles en los centros penitenciarios de armas, del ingreso de armas es fundamental, pero eso no tiene un éxito si es que no se hacen investigaciones paralelas a las organizaciones criminales. Entonces, eso te digo, es muy delicado como solo tomar el paquete de mayor participación de Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Y ahí viene una segunda línea y es el endurecimiento de penas. En la práctica lo que está sucediendo no es tanto el endurecimiento de penas o tener penas más altas, sino la ausencia del concurso de delitos en el Ecuador. En países como mencionaba Billy, ¿no es cierto?, de acuerdo a cada contexto social, a cada problemática. Países con altos niveles de criminalidad como México, en Colombia, para ponerte los ejemplos más próximos, ahí normalmente cuando tienes un cometimiento de delitos no solo te van a judicializar o no vas a tener una pena únicamente por tráfico de drogas o por extorsión como delitos autónomos o aislados. Se toman una serie de delitos y es decir, esta persona que es parte de esta organización criminal o estas personas que son parte de organizaciones criminales pues cometieron delincuencia organizada, concurso de delitos en Colombia y también tráfico de drogas, de extorsión, tráfico de armas y se van sumando esos delitos y pues la pena va de acuerdo a esa suma de delitos. En el Ecuador eso no sucede. El endurecimiento de penas podría traer resultados efectivos siempre y cuando no se acceda al procedimiento abreviado y ahí hay que también tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? Penas menores a 10 años pueden acceder a procedimiento abreviado, que es lo que está pasando por delincuencia organizada, el delito por delincuencia organizada. Es decir, las personas dicen yo soy culpable y por lo tanto pues me dan ciertos beneficios, accedo a abreviado y obtengo penas menores. Eso es lo que ya sucede en el Ecuador y el endurecimiento de penas podría reducir esa problemática, esa posible brecha o situación de corrupción que se está evidenciando en el sistema o cómo la defensa de los criminales están utilizando esa herramienta para que obtengan menos penas. Pero lo fundamental aquí, para no alargar más la intervención, es el impacto a las economías criminales. ¿Qué tanto tú puedes hacer para retirar ese patrimonio ilícito? Hay una pregunta sobre extinción de dominio que me parece adecuado en esa medida, pero también debe venir acompañado a qué investigaciones tú vas a hacer para reducir esa rentabilidad del crimen organizado, es decir, ese patrimonio, esas economías generadas de manera ilícita, y es algo que las preguntas no han logrado atender. Entonces es necesario también reforzar ese otro frente que no lo veo dentro de las 11 preguntas de la consulta popular. Correcto. Billy Navarrete, su criterio. Bueno, me parece que esa consulta, en el contexto en la que se da, tiene elementos distractores. Creería que ya antes el Plan Ecuador o ahora el Plan Félix nos habían dado, digamos, como la posibilidad de pensar que habría una intención directa, clara, firme para desmontar, digamos, la filtración del crimen organizado y las mafias en el poder político, en el poder económico. Quisiéramos ver más operaciones metástasis como la que, digamos, inauguró este gobierno. Quisiéramos ver que haya, digamos, esa firmeza con la que se ha actuado y que se debe de mantener
en otros ámbitos también, para otro tipo digamos, sectores en esto. Yo creo que ahí es, digamos, una manera de poder revertir esta situación, una reestructuración policial, que las unidades de asuntos internos tengan igual nivel de importancia que antinarcóticos, que se pueda, digamos, tener una reformulación de la política policíaca, también con la participación de otros en esto. Creo que muchas preguntas ya se han respondido antes, no son novedad. Yo creo que aquí hay un elemento distractor, a propósito de dar una pausa, luego de lo actuado en Metástasis. Ojalá que la ciudadanía siga pendiente de observando esa operación y exigiendo que, así como se actuó, que me parece que ha sido una muy buena práctica, debe de multiplicarse ese tipo de operaciones a ese nivel, especialmente tratando de disminuir el nivel de control que ahora, digamos, se tiene de las organizaciones criminales en el ámbito político y económico. Ambos han concluido de alguna manera que la consulta es un elemento distractor, o al menos contiene elementos distractores. Siendo así y bajo este criterio, diríamos que no era necesaria la consulta para atender los problemas de violencia y ejecutar acciones para hacer frente a esta realidad. No era necesaria, el gobierno nacional podía valerse de otro tipo de acciones un poco más inmediatas. Y lo pregunto porque en el hipotético caso de que la consulta no cuente con el respaldo que busca el gobierno, ¿qué va a pasar en lo posterior? Voy con usted, Renato. Sí, así es. Hay una serie de preguntas que no era necesario la consulta popular. Sin duda, el rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas ante niveles significativos de criminalidad es un tema a discutir, pero ante la generalidad de la pregunta es muy difícil que uno pueda realmente decir si es que la consulta es o no necesaria. Hay inclusive otra pregunta en la que se plantea que las armas que han sido producto del comiso, armas utilizadas por el crimen organizado, sean utilizadas por las mismas fuerzas del orden. Eso también puede ser muy peligroso, te diría, o muy problemático para el mantenimiento de las armas, para la compra de municiones, para el desvío de ese propio armamento al crimen organizado. Son preguntas que desde mi punto de vista todavía no han sido discutidas desde la misma policía y las Fuerzas Armadas, y que pasan a consulta de la ciudadanía y que puede tener muchísimos riesgos. Es decir, faltó como una discusión a nivel interno del Estado de cuáles son los riesgos de esas preguntas de la consulta, de la consulta popular, y eso puede generar efectos adversos para la lucha contra el crimen organizado. Y eso, pues, sumamos una pregunta 11 sobre los casinos y los juegos de azar, que inclusive, si bien se puede ver como una estrategia de dinamismo económico, hay que tener mucho cuidado. Y es una pregunta que, desde mi punto de vista, no debía ser incluida dentro de las 11 por el efecto que estamos teniendo el crimen organizado. Ante una baja efectividad por lavado de activos en el Ecuador, donde solo tienes una sentencia condenatoria al año por lavado de activos, precisamente los casinos y los juegos de azar pueden volverse una fuente de financiamiento del crimen organizado. Hablábamos de la extorsión, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en aquellos casinos y juegos de azar donde tienes una presencia significativa de organizaciones criminales? Los juegos de azar y los casinos van a volverse nuevas fuentes económicas o de financiamiento por extorsión del crimen organizado. Entonces son preguntas que, desde mi punto de vista, al menos desde la esfera de inteligencia y seguridad, no han sido totalmente discutidas, y creería que varias de ellas no iban a ser incluidas, o al menos no tendrían ese visto bueno de Fuerzas Armadas y Policía. Correcto. Concluyo con usted, Billy. Sí, sin duda, lo dicho, la posibilidad de, digamos, contar con un espacio, digamos, temporal de este gobierno que le permita manejar vacíos económicos. Creo que es la intencionalidad de este elemento distractor, que para mí, digamos, es el fin de la consulta. Enredarnos en una discusión que, como digo, ya, digamos, de alguna forma ha sido superada.
digamos, temas que ya lo hemos discutido, y a la larga poco o nada van a afectar de forma directa a la situación actual, a la angustia actual que sentimos. Creo que ahí hay un elemento de digamos, dar tiempo, al menos en los próximos meses, como para poder dinamizar el presupuesto y esperando que haya una inversión en el ámbito social de manera sostenida y firme. Es importante desarrollar una rápida inversión en el ámbito social, que el gobierno y el Estado en general se sienten en las comunidades y poder desarrollar, digamos, procesos de recuperación del tejido comunitario de forma rápida. Esto creo que es lo que nos puede dar una salida más clara de la situación de crisis que vivimos. Correcto, y con esto me quedo, Billy. Gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros. Lo propio a Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, quien también nos ha acompañado en este espacio, junto a Billy Navarrete, director del Comité Permanente de Derechos Humanos. Gracias a ambos y que tengan un excelente inicio de año. Gracias, buen día, hasta luego. Muchas gracias, muy buen día. Lo propio para ustedes. Hemos puesto en su consideración, amigos, este diálogo acerca de las vacunas y extorsiones en nuestro país, los desafíos que tiene el gobierno del presidente Daniel Noboa para hacer frente a esta realidad. 7 de la mañana con 31 minutos, amigos. Vamos a la pausa. Ya volvemos con más. Esto es A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.